es de 120 pesos. Hay que completar la tabla y graficarla. Es decir, si compro una docena de sorrentinos voy a necesitar 120 pesos. 2 docenas, 240, que sería el doble. 3 docenas, bueno, el triple, lo que sea, ¿sí? Completo. 5 docenas, lo que sea. Media docena sería la mitad, o sea, 60 pesos. Una vez que yo completo el cuadro, ahora te voy a mandar otro video para ver cómo grafico el cuadro, la tabla. La B dice identificar las variables dependiente e independiente. Estas son variables, ¿sí? La cantidad de docenas y el costo, ¿sí? Dos variables que se me relacionan. Siempre en una función voy a tener una variable que depende de la otra. Acá voy a tener la cantidad, me fijo. ¿La cantidad de docenas depende del costo o el costo depende de la cantidad de docenas que yo quiera armar? En este caso el costo va a depender de la cantidad de docenas que yo quiera fabricar. Por lo tanto el costo sería la variable dependiente y la cantidad de docenas sería la variable independiente. Es independiente lo que yo quiero fabricar. El dominio de esta función serían el dominio de una función sería el conjunto de los números que pueden llegar a ser variable independiente, o sea que pueden llegar a estar acá adentro, ¿sí? En estos cuadraditos de acá. Estos números pueden ser negativos, es decir, ¿puedo tener un número negativo de cantidad de docenas que quiera fabricar? No tiene sentido. Por ejemplo, 0, ¿puedo fabricar 0 docenas de sorrentinos? Sí. Un día puedo no fabricar sorrentinos. Entonces, estos números, fíjate que pertenecen al conjunto. ¿Puedo fabricar número con coma, una docena y media, 1,5? Sí. Entonces, estos números, fíjate que son números positivos. Entonces, el dominio de esta función serían los números positivos. Y el 0, ¿sí? En el caso que yo no quiera fabricar ninguna docena, también puedo llegar a tener un costo que es 0 también. El costo, que sería, si yo me voy a miro la variable dependiente, sería el costo. Bueno, ¿qué valores pueden llegar a estar en estos cuadraditos? ¿Pueden ser valores negativos? ¿Puedo tener un costo negativo de fabricar algo? No. ¿Puede ser 0? Sí, porque puedo tener que fabricar 0 docenas. Y pueden ser positivos, ¿sí? 120 pesos, 60, ¿sí? Me pueden pedir cuarta docena, ¿sí? Entonces van a ser, los valores estos van a pertenecer a los valores de la imagen de la función. Todos los números positivos y el 0 serían la imagen de esta función. Y escribir la fórmula de la función que haga corresponder la cantidad de docenas con el costo. ¿Yo cómo averiguo? Para averiguar una fórmula tengo que mirar qué le hago a los valores de la variable independiente para llegar a los valores de la variable dependiente. Es decir, todos estos valores van a pertenecer al eje X y todos estos al eje Y. Bueno, ¿qué le hago a estos para llegar a estos? De 1 para llegar a 120, de 2 para llegar a 240, de medio para llegar a 60. En este caso los estoy multiplicando por 120. Entonces, la fórmula de la función sería, agarro un X, lo multiplico por 120 y me va a dar igual a Y. Es decir, la Y es igual a X por 120 o 120 por X. Esa sería la fórmula de la función. Y en el ejercicio 2 dice que un plomero para ir a la casa, hasta la casa a reparar algo, van a cobrar 200 pesos. Y por cada hora de trabajo, 80. Es decir, si está una hora trabajando en una casa, va a cobrar 200 por ir hasta la casa más 80. Si está 2 horas trabajando, van a ser los 200 por ir hasta la casa más 80 más 80, o sea, más 160. Si está 3 horas sería 200 más 80 más 80 más 80, sería 3 veces 80. Bueno, así de esa manera hay que completar la tabla.
escribir la fórmula de la función que hace corresponder la cantidad de horas de trabajo con la tarifa. ¿Qué le hago a todos estos para llegar a la tarifa? Yo estoy cobrando 200 pesos fijos. O sea que la fórmula sería 200 más 80 pesos por X, que sería la cantidad de horas, ¿sí?, que yo puedo llegar a estar, que el promedio puedo llegar a estar trabajando en una casa. ¿Cuál es el dominio y cuál es la imagen? Todos estos valores, el tiempo en horas de trabajo, ¿pueden ser negativos? No. ¿Pueden ser con comas? Sí. Entonces, otra vez, todos los números positivos, ¿sí?, van a ser el dominio de la función. Y la imagen serían también todos los números positivos, ¿sí? Porque no pueden ser negativos, lo que yo cobre no puede llegar a ser negativo. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Las variables son estas dos. ¿El tiempo de trabajo depende de la tarifa o la tarifa depende del tiempo del trabajo? Bueno, eso pensalo y fíjate cuál de las dos es la dependiente y la otra va a ser la independiente. Y tiene sentido calcular f de menos 3. Siempre una función es f de x, es decir, el que está metido acá adentro es x y los x son los de la variable independiente. Es decir, el tiempo de trabajo en horas, ¿puede llegar a ser menos 3? Sí o no. Fíjate, pensalo y entonces decís si tiene sentido o no tiene sentido. Y el tiempo de trabajo en horas, ¿puede llegar a ser un medio? Otra vez, te dejo la duda, pensalo. Calcular f de 6, es decir, f sería la función aplicada en cuando un x valga 6, es decir, acá. Cuando la x vale 6, ¿cuánto voy a tener que pagar yo? Ahí lo vas a calcular y vas a explicar que f de 6, que es la tarifa en pesos que voy a pagar, que va a cobrar el plomero transcurridas las 6 horas de su trabajo. Bueno, espero que hayas entendido. Cualquier cosita avísame. Saludos.